Bien, buenas tardes. Listo para platicar con ustedes acerca de la justicia electoral en el contexto de la justicia procesal constitucional, agradeciendo la amable invitación que me ha formulado Edgar Caballero. Quisiera comentar que de lo que voy a platicar el día de hoy con ustedes es específicamente de dos juicios electorales, que es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y el juicio de revisión constitucional electoral. Por lo tanto, no abordaré todos los juicios electorales porque me voy a centrar en aquellos que tienen que ver justamente con la justicia constitucional o que más claramente tienen que ver o que atender, resolver cuestiones de constitucionalidad. No es este un curso, no es un seminario de derecho procesal electoral, sino específicamente de justicia constitucional y por lo tanto me ceñiré a estos dos juicios. De igual manera, tampoco voy a platicar acerca de las acciones de inconstitucionalidad porque bueno, ese es un tema que se verá en otro módulo y sí recordando que las leyes electorales no se pueden combatir en controversia constitucional, sino directamente en acción de inconstitucionalidad por mandato del artículo 105 de nuestra Constitución. La Corte se convierte así entonces también en un auténtico tribunal de constitucionalidad electoral. Dicho lo anterior, quisiera platicar acerca del método que voy a seguir. El método de análisis es el que ha establecido Hans Kelsen en su libro La garantía jurisdiccional de la Constitución, entre paréntesis la justicia constitucional. En este estupendo texto de Derecho Procesal Constitucional, Hans Kelsen habla o divide el análisis en objeto de control, entendiendo por aquello que se busca atender mediante el juicio constitucional en particular, el órgano de control, esto es el tribunal encargado de resolver el litigio, el criterio de control, que es contra qué se compara, contra qué se contrasta esa norma, ese acto reputado inconstitucional, la máxima irregularidad jurídica, cuál es el procedimiento del control, los pasos a seguir para llegar a la sentencia y por último los efectos del resultado del control. Me voy a ceñir entonces en el análisis del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y del juicio de revisión constitucional electoral a estos elementos que nos ha señalado Hans Kelsen. Vamos a hablar entonces en primer lugar del juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano, conocido genéricamente como JDC. Tú podrías decir, bueno, ¿por qué no también de la ciudadana? Y tienes toda la razón. Probablemente deberíamos emplear en la legislación o mejor diríamos, deberíamos emplear en la legislación un lenguaje inclusivo, pero yo le llamo así juicio ciudadano porque es como está establecido en la legislación. Sin embargo, desde luego a lo largo de esta charla intentaré utilizar en todo momento un lenguaje incluyente. ¿Cuál es el objeto de control del JDC, del juicio, insisto, para la protección de derechos político-electorales del ciudadano? Bueno, es la protección de los derechos justamente político-electorales. ¿Cuáles son estos derechos? Pues los que nos permiten a la ciudadanía participar en la integración de la voluntad del Estado, de la voluntad común. Algunos ejemplos de estos derechos político-electorales que me parece importante señalarte, y como verás vamos a ir un poco de lo sustantivo a lo procesal constantemente, es el derecho a votar, en lo que se conoce como el derecho al voto activo, esto es al ir, acudir, a sufragar. Y este derecho a votar es un derecho tutelado o que se puede reclamar en un JDC. Lo voy a poner como un ejemplo que espero sea muy claro. Si tú vas a obtener tu credencial para votar con fotografía, tu credencial de elector, y te la niegan por alguna razón, el juicio que puedes promover para obtener tu credencial no es el amparo, sino justamente el JDC. También el derecho para ser votado, el que tú busques una candidatura, que es el derecho a lo que se conoce al voto pasivo, el derecho a aparecer en las boletas, es un derecho que también es tutelado mediante un JDC. Imagínate lo siguiente, imagínate que tú quieres competir a algún cargo de elección popular en candidatura independiente en cualquier entidad, vamos a suponer Zacatecas, y el órgano electoral local, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, emite unos lineamientos para las candidaturas independientes y tú quieres impugnarlos porque te parece que no son adecuados, que son inconstitucionales en algún punto. Bueno, al juicio que tienes que acudir justamente es a al JDC. También el JDC te sirve para tutelar tus derechos de afiliación a un partido político. El caso sería que tú pertenezcas a un partido, que realices algún acto que el propio partido considere que sea inadecuado, que sea contrario a los propios estatutos del partido y entonces eres expulsado del mismo. Bueno, pues el JDC te sirve para tutelar el derecho de permanecer, de seguir perteneciendo a un partido político.
Estos son algunos de los ejemplos de derechos político-electorales que se tutelan justamente mediante este juicio. ¿Cuál es el criterio de control? Esto es, ¿contra qué se compara? Bueno, en primer lugar, la Constitución. Porque la Constitución, como sabemos, contempla estos derechos político-electorales y hay varios artículos que resultan relevantes aquí, el primero, el cuarto, el sexto, séptimo, octavo, noveno, el 35, son algunos de los, y desde luego 41, son algunos de los artículos que resultan relevantes para discutir en un JDC. De igual manera, y siguiendo incluso lo que ya pensaba Kelsen en ese libro que he citado, que propiamente era un artículo de la garantía jurisdiccional de la Constitución, también funciona como criterio de control los tratados internacionales, entre otros, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 21, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de forma muy importante el Pacto de San José, en particular o en concreto el artículo 23 del Pacto de San José, que tiene que ver con derechos político-electorales. Con la experiencia que tengo como autoridad electoral te puedo decir que en las demandas, en las impugnaciones que se hacen en muchas ocasiones por la ciudadanía, sí se invocan tratados internacionales. Pero también se ha convertido el JDC en un juicio muy importante para proteger los derechos político-electorales de las mujeres, el tema de paridad, de la participación política, y esto también a partir no solo de leyes, sino también de tratados internacionales. Estoy pensando en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, la famosa CEDAW, y también la Convención de Belén do Pará. Pero también se ha vuelto muy importante los tratados internacionales en materia de pueblos y comunidades indígenas, que tiene que ver con el derecho al autogobierno, el derecho incluso a poder hasta administrar sus propios recursos, y ahí se ha convertido en un instrumento importante a tomar en cuenta lo que es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Es uno de los instrumentos internacionales que también se pueden utilizar como criterio de control. ¿Cuál es el órgano de control? ¿Cuál es el tribunal encargado? Bueno, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aquí voy a hacer un pequeño excursus sobre este tribunal. La justicia electoral en México se divide en justicia electoral local, a cargo de los tribunales electorales de las entidades, y la justicia electoral en el ámbito de lo federal, por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desde hace muchos años ya no le decimos TRIFE, porque ya no se llama TRIFE. Y este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene, en primer lugar, una sala superior integrada por 7 magistraturas, que digamos es la cabeza. Cuenta también con 5 salas regionales y una sala más regional especializada. No me voy a ocupar esta sala especializada porque no resuelve ni JDCs ni JRCs, o sea, no resuelve ninguno de los dos juicios que vamos a ver. Cuando un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano es competencia de sala superior, bueno, lo será cuando lo que se discuta sean temas como la candidatura a la presidencia de la República, la candidatura a senaduría o diputación federal de representación proporcional, las candidaturas a las gubernaturas o desde luego a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, o temas relativos con la dirigencia nacional de partidos políticos, también lo que tiene que ver con la integración como de las consejerías electorales del propio INE, del Instituto Nacional Electoral, o de los organismos electorales locales, institutos, comisiones electorales locales que existen en cada entidad. Cuando se presenta entonces un juicio que tenga que ver con estas cuestiones, con estos temas, el asunto será competencia de sala superior. Si no tiene que ver con estos temas, o sea, tiene que ver con cuestiones de derechos político-electorales, pero no con gubernaturas, con presidencia de la República, diputaciones o senadurías de representación proporcional, estos casos que ya dije, entonces será competencia de alguna de las salas regionales. Son 5 salas regionales que se encuentran instaladas en las cabeceras de cada una de las 5 circunscripciones plurinominales. Por lo tanto, tenemos salas regionales en Monterrey decíamos, en Guadalajara, en Ciudad de México, en Toluca y en Jalapa, Veracruz. Son las 5 salas regionales que tenemos. Vamos a tratar de ponerlo con algunos ejemplos. Imagínate que tú quieres impugnar la negativa del Instituto Nacional Electoral a expedirte tu credencial para votar con fotografía. Será competencia efectivamente, de una sala regional. Si lo que quieres impugnar es la negativa al registro como candidatura independiente de una persona al cargo de gobernador, ¿quién será competente? Efectivamente, sala superior, porque se trata de una impugnación que tiene que ver con gubernatura. Ahora supongamos que un grupo de mujeres quieren impugnar
los lineamientos de paridad para las elecciones municipales en Tabasco, y desde luego la paridad es un mandato constitucional, será competencia de, efectivamente, una sala regional. Oiga, pero es que usted está diciendo que la paridad es un principio constitucional. Bueno, sí, en los JDCs siempre vamos a discutir cuestiones constitucionales. Esa no es la clave para distinguir la competencia. La clave para distinguir la competencia es con qué se vincula, con qué tipo de elección de una dirigencia nacional, de una presidencia de la República, una gubernatura, se vincula, porque si no sería, ya lo hemos comentado, un asunto, sí, un JDC, pero resuelto por una sala regional y no por la sala superior. ¿Cuál es el procedimiento del control? Bueno, en primer lugar, diremos que lo puede interponer la ciudadanía de forma directa, o si se trata, por ejemplo, de una organización que se está constituyendo como partido político, pues por conducto de la persona que tenga la representación. La demanda se debe presentar en un plazo de 4 días siguientes al conocimiento del acto. Y si esto está vinculado con actos dentro del proceso electoral o vinculados al proceso electoral dentro del periodo de proceso electoral, los días son naturales. Eso es un dato muy importante a tomar en cuenta. La demanda se debe presentar ante la autoridad responsable, que incluso puede ser un partido político. En esto se parece, lo verás con mucha claridad, a la interposición de una demanda de amparo directo. Recuerda que yo te ponía un ejemplo donde tú querías impugnar en un JDC la decisión de un partido político de expulsarte. Bueno, ya que hubieras agotado el recurso interno existente en virtud del principio de definitividad al que me referiré más adelante, bueno, tu impugnación la presentas directamente ante el partido. Si lo que vas a impugnar son los lineamientos del Instituto Electoral, pues lo presentas directamente ante el instituto, o sea, no se presentan las demandas ante el propio tribunal. En la demanda debes identificar el acto que tú quieres impugnar, el acto que te parece inconstitucional, los hechos relevantes que desde luego te consten, debes argumentar por qué te parece que ese acto es inconstitucional, precisar las disposiciones normativas que te parezcan que hayan sido ignoradas o violentadas y desde luego ofrecer las pruebas pertinentes. No es un curso no es un seminario de Derecho Procesal Electoral, simplemente te diré que hay que estar muy atentos a la naturaleza de las pruebas o al tipo de pruebas que se pueden ofrecer en materia electoral, porque no es igual que en otras materias. Así como yo te hablaba de un plazo muy corto de 4 días para interponer la demanda, sucede algo similar respecto de las pruebas. Por ejemplo, la testimonial no se presenta llevando los testigos ante el juez o la jueza, magistrada o magistrado, sino que tienes que llevarlos ante un notario público para que frente a él presenten su deposición, frente a él presenten sus declaraciones, y lo que vas a ofrecer directamente va a ser la escritura pública que te tire el notario. Una vez que se recibe la demanda por parte de la autoridad responsable, se avisa a la sala correspondiente, regional o superior, según el caso en virtud de lo que ya hemos platicado. Se publica en estrados por 72 horas para que las y los terceros interesados puedan concurrir y presentar alegatos. Aquí un dato importante es que esos terceros interesados no van a ser notificados, o no van a ser notificados de forma personal, sino que directamente tendrán que estar atentos, tendrán que estar checando los estrados de la autoridad electoral. Recuerda que yo te ponía un ejemplo respecto a que quisiera un grupo de mujeres impugnar los lineamientos de un instituto electoral en materia de paridad, posiblemente ahí los terceros interesados serían los partidos. ¿Cómo se van a enterar los partidos de la interposición de este juicio? Bueno, visitando el Instituto Electoral y verificando las listas, o si en su página de internet tiene estrados electrónicos, bueno, los estrados electrónicos. Pero lo que quiero señalarte es que no van a ser llamados a juicio en virtud de una notificación o emplazamiento. Una vez pasado este tiempo, estas 72 horas, en las 24 siguientes se debe de remitir a la sala junto con un informe justificado, donde la autoridad responsable, dé a conocer lo que le parezca importante sobre la procedencia o no de la demanda, la existencia de causales de desechamiento y los razonamientos con los que pretenda sustentar la constitucionalidad del acto reclamado. Insisto en el tema de la constitucionalidad porque a final de cuentas estamos hablando de un juicio que tiene que ver con la justicia constitucional. Es importante señalar que aquí puede existir la suplencia de la queja. Es un juicio donde existe la posibilidad de la suplencia de la queja, siempre que tengamos la autoridad que resuelva el tribunal se encuentre con argumentos defectuosamente expresados, pero que se puedan extraer agravios de la causa de pedir.
Ahora, cuando se trata de juicios que tengan que ver con comunidades y pueblos indígenas, que ya tocaba yo el tema, que puede ser esto muy importante, la suplencia es absoluta, es total, y que incluso puede llevar a que el Tribunal Electoral tenga que precisar cuál es el acto reclamado, que realice los actos necesarios para precisar el acto reclamado. ¿Cuál es el resultado del control? Bueno, el resultado del control es, si se gana el juicio, desde luego la restitución de los derechos político-electorales violentados. Por ejemplo, que se te expida la credencial de elector, que siga siendo militante del partido político, que se modifiquen los lineamientos en materia de paridad, en los ejemplos que he venido poniendo. Cabe la posibilidad de una figura peculiar, porque que yo sepa solamente existe en el derecho procesal electoral, que es lo que se conoce como el per saltum. El per saltum es una excepción al principio de definitividad. Para acudir al JDC, para acudir a los juicios electorales en general, tú tienes que agotar la definitividad, el principio de definitividad. Si tú vas a impugnar una decisión interna de tu partido político, por ejemplo, tienes que haber agotado los medios de impugnación internos de tu partido político y en su caso la justicia electoral local antes de irte a lo federal, si habláramos de algo que tenga que ver con cuestiones locales. Pero se puede brincar. Por eso es el per saltum, se puede llegar de forma directa a la justicia electoral federal en JDC cuando, por ejemplo, tratándose de asuntos internos de partidos políticos que se estén discutiendo por violación a derechos político-electorales, cuando el órgano que deba resolverlo, el órgano interno del partido, no esté integrado, cuando no se garantice su independencia e imparcialidad, cuando no se respeten en el medio de impugnación interno las formalidades esenciales del procedimiento, o sea, esté mal diseñado, o cuando formal y materialmente no pueda resultar eficaces estos medios de impugnación. En esos casos decimos entonces opera el per saltum, pero es importante que tengas claro que el per saltum opera no porque tú quieras, sino porque se surtan las posibilidades que hemos estado hablando por referencia al JDC. Dicho esto, quisiera pasar ahora a platicar un poco acerca del juicio de revisión constitucional electoral, que comúnmente conocemos en el medio electoral como JRC. La diferencia entonces es de la D a la C. Si hablamos de JDC, hablamos de derechos político-electorales, y si hablamos de JRC es otro tipo de juicio electoral también, y que también tiene que ver con cuestiones de constitucionalidad. ¿Cuál es el objeto de control del juicio de revisión constitucional electoral? Bueno, garantizar que los actos de las autoridades electorales locales respeten las normas y los principios constitucionales. El JRC es un juicio que procede contra decisiones definitivas de autoridades electorales locales. Si lo que tú quieres es impugnar una elección federal, es otro el juicio. Pero el JRC es un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde vas a impugnar determinaciones de autoridades electorales locales, siempre que señales, y voy a regresar a eso un poco más adelante, siempre que señales que se ignoraron las normas o los principios constitucionales. En el criterio del control, en primer lugar diríamos que tiene que ver concretamente, bueno, sí, con la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución, en segundo lugar, explicaría, la Constitución establece una serie de normas que se tienen que cumplir en los actos electorales. Pero también principios, hay varios principios que tienen que ver con las elecciones y que quisiera platicarte un poco de ellos. En primer lugar, los principios relativos a la organización de las elecciones. Estos principios son el de certeza, que tiene que ver con que las facultades de las autoridades electorales sean conocidas con tiempo por parte de todos quienes van a participar o pueden participar en un proceso electoral, lo que implica, por ejemplo, que la legislación electoral, el límite para modificarla, o sea, hasta 90 días previos al inicio del proceso electoral, no a la jornada electoral, sino al inicio del proceso electoral. El principio de legalidad, que obliga a las autoridades electorales administrativas, jurisdiccionales y desde luego las fiscalías electorales a apegarse a la normatividad. Los principios de independencia e imparcialidad que hacen que las autoridades electorales en la atención de los asuntos de su competencia no se puedan dejar llevar por las presiones o los señalamientos que puedan hacer los partidos políticos u otros actores políticos. La objetividad, que implica el que los asuntos sean apreciados por la autoridad electoral tal y como se desprende de los expedientes, de las averiguaciones legalmente realizadas. Y un principio muy importante ya en materia electoral,
a partir de 2014, que es el de máxima publicidad. Los actos de las autoridades electorales, en principio, son actos públicos. Esto es muy importante tenerlo claro. Pero también tenemos principios de las elecciones. Las elecciones deben ser libres, auténticas y periódicas. Y tenemos también principios del voto o del sufragio, que debe ser universal, libre, secreto y directo. Estos principios constitucionales son tutelados en las elecciones locales, insisto, en virtud del juicio de revisión constitucional. También hay otros principios que, desde luego, van más allá de la materia electoral, pero que inciden en la materia electoral y que pueden ser objeto de discusión en este JRC. El ejemplo es el principio de separación entre las iglesias y el Estado. ¿Cuál es el criterio de control? Decíamos ya, bueno, obviamente la Constitución, el órgano de control. De nueva cuenta te recuerdo que el Tribunal Electoral tiene una sala superior, salas regionales y una sala regional especializada, insistiendo en que no vamos a ver nada que tenga que ver con la sala regional especializada. Cuando se trata de asuntos que tengan que ver con las elecciones de gubernaturas y jefatura de gobierno de la Ciudad de México, el asunto será competencia de sala superior. Si no, va a ser competencia de salas regionales. En ese sentido, por ejemplo, si lo que tú vas a impugnar es la sentencia definitiva del Tribunal Electoral de Veracruz respecto de la elección en uno de sus municipios, como decimos, es una cuestión municipal, ¿será competencia de sala superior o de una sala regional? Efectivamente, será competencia de una sala regional, porque no tiene que ver con la elección de gubernatura y desde luego tampoco con una jefatura de gobierno. ¿Cuál es el procedimiento de control, el procedimiento a seguir? De nueva cuenta te recuerdo el periodo o el plazo genérico de 4 días. Ahora, el JRC pues es un juicio que se presenta necesariamente en procesos electorales, por lo tanto estamos hablando de 4 días naturales. Hay que contar sábados, hay que contar domingos, porque en proceso electoral, para cuestiones que tienen que ver con el proceso electoral, todos los días y horas son hábiles. Este es un error muy común cuando de repente personas, abogados que no están acostumbrados a la materia electoral, se ponen a litigarla y empiezan a contar los plazos, como se hace en materia civil o en otras materias, y de repente pues ya se les fue. Oiga, licenciado, es que se atravesó sábado y domingo. Pues sí, pero es que sí cuentan, porque en proceso electoral todos los días y todas las horas son hábiles cuando se refiere a cuestiones de ese propio proceso electoral. Esta demanda se puede interponer por partidos políticos o por coaliciones, y ahí nos surge un tema muy importante, que es el de la representación. Cuando es un ciudadano actuando en nombre propio, como es en el JDC, pues realmente no es tan problemático. Pero en el caso de un partido político o de una coalición, ¿quién va a representar este partido o esta coalición? En primer lugar, pueden representarle, para presentar la demanda y actuar dentro del juicio, sus representantes nombrados ante los órganos electorales. Ante los órganos electorales administrativos, los OPLES, los institutos, las comisiones electorales de cada entidad, los partidos políticos nombran representantes, que son quienes estarían en principio legitimados para interponer los medios de impugnación. Esa es la primera posibilidad. La segunda posibilidad es que la demanda sea presentada por quienes son los facultados por los estatutos de este partido o por el convenio de coalición para representar al partido o a la coalición. Y esto dependerá, como puedes ver con claridad, de los estatutos del partido o del convenio de coalición. Es muy importante señalar que en esta demanda pues tienes que poner los hechos, porque te parece que el acto es inconstitucional, pero algo que debe de venir a fuerzas, porque si no vas a perder, es que debes hacer valer la violación a normas o principios constitucionales. El JRC es un juicio de constitucionalidad, por lo tanto tú tienes que señalar que el acto que estás impugnando es un acto que violenta la Constitución, y tienes que precisar qué norma constitucional o qué principio constitucional este acto está violentando o está ignorando, si no te la van a desechar. Se presenta, como en el caso del JDC o del amparo directo, ante la autoridad responsable, que aquí necesariamente es una autoridad electoral, casi por regla general, pero no necesariamente, sería un tribunal electoral local. Y tienes que agotar el principio de definitividad, porque hay desde luego una cadena impugnativa. Te lo voy a poner como un ejemplo. Suponte que un órgano electoral local de una entidad, un instituto electoral de un estado en la elección para gobernador, bueno, hace ya el cómputo estatal, la expedición y la entrega de la constancia de mayoría a quien dice que ganó.
tu partido está en desacuerdo, cree que esa elección tiene vicios, que esa conteo estuvo mal hecho, entonces lo vas a impugnar primero ante el Tribunal Electoral de tu estado. No te vas a ir al JRC porque tienes que agotar el principio de definitividad. Entonces vas a impugnar en primer lugar ante el Tribunal Electoral de tu estado. El Tribunal Electoral de tu estado suponte que resuelve en contra de tu pretensión, entonces ahora sí vas a ir al juicio de revisión constitucional electoral porque, insisto, debes agotar la cadena impugnativa. Ahora bien, cabe la posibilidad de que puedas utilizar este mecanismo peculiar del per saltum. Pero ¿cuándo puede utilizarse el per saltum? Bueno, cuando el agotamiento de la cadena impugnativa merme o afecte el derecho que se está discutiendo. Un ejemplo muy clásico de esto es el siguiente. Los juicios que tienen que ver con, por ejemplo, la elegibilidad o los resultados de una elección, la elegibilidad de una candidatura o los resultados de una elección, tienen que estar resueltos antes de que tome protesta la funcionaria o el funcionario electo. Entonces, por ejemplo, todos los juicios electorales se tienen que resolver, por tanto, antes de que esa persona tome protesta. Suponte que por alguna razón, por una serie de impugnaciones, de errores, o ahora con este tema del COVID, que hay algunas elecciones que se han suspendido, se tarde mucho la entrega de la constancia de mayoría, el cómputo, la declaración, la expedición y la entrega de la constancia de mayoría, y que queden solamente 4, 5, 6 días para la toma de protesta. Bueno, ahí podrías aplicar el per saltum, y entonces no agotas el medio de impugnación ordinario previsto en la legislación electoral local, sino que te vas directamente al per saltum. Pero así como lo platicaba, por referencia al JDC, es importante que tengas claro que el per saltum es una excepción y que tienes que dar muy buenas razones para afirmar que el per saltum procede. Decíamos entonces que se recibe la demanda, se publica en estrados por 72 horas y los terceros perjudicados, o mejor diríamos terceros interesados, pueden comparecer, formular sus alegatos, se remite ante la sala, y al igual, la sala correspondiente, y al igual que con el JDC, habrá una magistratura de turno que sea la que le corresponda instruir el procedimiento. En su caso, admitir, mandar aclarar, desechar, muchas veces hacer requerimientos a la autoridad jurisdiccional local o incluso a la autoridad administrativa, a veces incluso requerimientos al Instituto Nacional Electoral. Bien, después de este pequeño corte regreso para señalar que, bueno, ahí en ese caso que estaba poniendo, puede el Tribunal Electoral incluso requerirle alguna información al Instituto Nacional Electoral y, bueno, presentar, decíamos, la magistratura ponente, el proyecto de resolución en su caso, siempre que no haya lugar a un desechamiento o a un sobreseimiento. ¿Cuál es el resultado del control en el JRC? Bueno, es el ajuste de los actos de las autoridades electorales locales a los principios y la normatividad constitucional. Me parece que eso es muy relevante de señalar. Insisto, son el JDC y el JRC, juicios que tienen que ver con cuestiones específicamente de constitucionalidad, por eso caben en este seminario de control constitucional, de justicia constitucional. Yo quisiera dejarlo hasta aquí, espero haber sido lo suficientemente claro en esta charla que necesariamente es introductoria. Invitarte a que mantengamos el diálogo. Mi cuenta de Twitter es @LovadoGrajales, L de Luis, O de Octavio y mis dos apellidos juntos, @LovadoGrajales, y a que pases por mi canal de YouTube, que está con mi nombre, Luis Octavio Vado Grajales, y visitarme también en mi blog que se llama elconstitucionalista.blogspot. Te agradezco a ti mucho y desde luego agradezco la gentil invitación de Edgar Caballero para participar en este estupendo seminario. Muchas gracias y espero que permanezcas muy bien con toda tu familia. Buena tarde.